Bendiciones. Vamos a empezar con los nombres de Dios que habíamos mencionado que estaban vinculados al nombre de las 4 letras, el nombre original de Dios. Entonces aquí podemos ver que tenemos el nombre de Dios, las 4 letras y otro nombre más. Si nos damos cuenta, entonces aquí está la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Este es el nombre de Dios que no sabemos bien cómo se pronuncia. Lo sustituimos por el Señor, en este caso. Podemos decir el Eterno si quieren, o como les había dicho, Dios simplemente. Y el siguiente nombre es Jireh. Esta es una Yod, esta es una Resh, es la R. Esta es una Aleph, que es muda. Y esta es una Hei. Entonces dice Jireh, pero ya ven que no tiene vocales. Entonces aquí sería G, una Y con una I que no existe. Jireh, esta es muda. Y la Hei cuando va al final se hace muda también. Entonces debajo de la Hei debería de haber una E. Y se dice más o menos así, Jireh. Aunque la R en hebreo es muy gutural como en francés. Diría Jireh. Bueno, aquí en español le decimos Jireh. Y significa el Señor proveerá. En esta página está en inglés y la toman porque están muy bien definidas las letras y se ve muy claro para que ustedes las identifiquen bien. Entonces es el Señor proveerá, o podemos interpretar como el Señor es mi proveedor. Estamos en Génesis 22. Para no leerlo todo, vamos a recordar de qué se trata. Es el sacrificio de Isaac, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces vámonos más adelante, de versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces aquí fíjense cómo, igual que Jesús, la leña para el holocausto la cargó en su espalda Isaac. Igual que Jesús cargó el madero, la madera en la que iba a ser crucificado. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí tenemos Dios se proveerá. Seguimos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ahí Isaac dijo: ay, yo soy la ofrenda para el holocausto. El versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué estaría pensando Isaac en ese momento? Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová, el ángel del Señor, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
¿Por qué dice tu único? Pues porque era el hijo de su matrimonio, de Sara, de su esposa. Igual que se tenía que cumplir la palabra, ¿no? Y lo profético. Igual que Jesús es el unigénito de Dios. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí Isaac ha de haber pensado, híjoles, Dios de verdad es bueno porque en el último momento proveyó un cordero para el holocausto. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Entonces así en el último momento, cuando ya parecía que Abraham ya no tenía otra que sacrificar a su hijo y que Isaac estaría pensando, híjoles, ya llegó el momento de mi sacrificio, pues Dios proveyó un cordero, Dios proveyó el sacrificio, Dios se proveyó de un cordero. Entonces, así igualmente, cuando nosotros estamos en alguna situación, sea la que sea, no solamente económica y no solamente de alimento, sino siempre que hay un problema, Dios puede llegar en el último momento y hacer algo milagroso, un milagro, algún acontecimiento que ni siquiera nos imaginábamos que podía suceder, y sucede algo y Dios da bendición. Entonces, en eso podemos usar el nombre de Dios como nuestro proveedor, pero también como un arma espiritual para la guerra o para la liberación o para la intercesión. Así como les digo, si nosotros declaramos para nosotros o para otra persona y decimos, el Señor es tu proveedor, el Señor proveerá, el Señor proveerá en esta situación, cualquiera que sea, pues Dios lo hará. Por la intercesión o por la liberación podemos orar por una persona para libertad económica, ¿no? Que tienen muchos problemas financieros, que tienen problemas para pagar deudas, y entonces oramos y le pedimos a Dios que dé libertad a esa persona que está atada a esas deudas, y entonces declaramos el nombre de Dios como proveedor y decimos, el Señor proveerá, el Señor es tu proveedor, o el Señor Jireh, así directamente en hebreo, el Señor Jireh, el Señor Jireh, y cancelamos toda maldición de deuda, toda maldición de problemas económicos, toda hasta brujería, hechicería, declarando el nombre de el Señor Jireh. Así, cancela esta deuda, cancela esa maldición, cancela esas palabras que dijeron en contra de tu hijo, de tu hija, porque tú eres Hashem Jireh, el Dios que provee, y tú proveerás para que sea cancelada esta maldición, esta deuda, y podrá ser pagada y nunca más volverá a llegar a tu hijo una situación de deuda económica, financiera o en cualquier aspecto. Vamos a ver ahora las palabras originales en hebreo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Aquí tenemos la H3068 que les dije que se aprendieran. Y en el diccionario Strong ya vimos que ahí como que sobra una yod, no sé por qué está, no sé si es error o qué sea. Pero vamos a verlo en el diccionario Chávez. El nombre de Dios, aquí está, es el que ya habíamos visto la semana pasada. El diccionario Vine, aquí está el nombre de Dios. Y nosotros decimos, el Señor proveerá.
La palabra proveerá es la 7200, H7200, que es Ra'a. Significa ver. Vamos a ver que acá está ya el nombre compuesto, que es el Señor Jireh. Y significa el Señor proveerá. El Señor Jireh, porque es una yod, y miren cómo lo ponen aquí con J, porque se van con el inglés, que el inglés se pronuncia, la J se pronuncia como Y. Pero bueno, entonces es el Señor proveerá. Y ya vimos que está unido al nombre de 4 letras, el nombre de Dios. Entonces por eso estos nombres son los primeros que estamos viendo, porque son así como que los más principales, los principales, que tienen el nombre de Dios más otra palabra que es una característica, un adjetivo calificativo, una característica de Dios, de las infinitas características que tiene. Les dije que había más de 100 nombres, pues parece que hay más de 300 nombres de Dios mencionados en la Biblia, pero pues ya saben, las características de Dios y las dimensiones de Dios son infinitas. Esta es una dimensión, el que sea proveedor, y cómo es la forma en la que nos puede proveer de lo que necesitamos. Les voy a leer algo, dice: Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente y suficiente para suplir cada una de nuestras necesidades. Entonces la provisión viene porque tenemos necesidades. Si fuera algo que es extra y que no lo necesitamos, pues quizás no deberíamos decir que es una provisión, sino que nos estamos refiriendo a algo que necesitamos, a una necesidad, como la comida. En él encontramos todo lo que se necesita para vivir a plenitud. Suple nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Vamos a ver otro versículo. Vamos a Éxodo 15:22. Y el título es El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense 3 días sin agua. Han de haber traído muy poquita y la iban ahorrando. 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ya estaban haciendo drama. 25. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Cuando tenemos pruebas y estamos ya en las últimas, que decimos: ay, ya no, Dios no me oye, Dios no me está escuchando, yo he orado y orado y orado. Pues en el último momento puede Dios hacer algo. Tenemos que estar siempre, siempre con fe y en la esperanza de que Dios nos responda. Esperanza porque esperamos que lleguen las cosas. No es esperanza de a ver si me ayuda. No, sí nos va a ayudar, nada más que tenemos que esperar. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Vamos a ver que aquí hay unas condiciones. Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad. Entonces,
el pueblo de Israel estaba pide y pide y pide y a lo mejor ni cumplían estas cosas. Y así a veces somos nosotros, estamos pide, es que Dios no me oye, Dios no me oye, Dios no me oye, y están pide y pide y pide, sí, pero no están cumpliendo con esto. Entonces hay mucha gente que me ha tocado que sí está, es que Dios no me oye, Dios no me oye, pero siguen con sus pecados y no se arrepienten y no cambian y siguen con su carácter y sus emociones y no mal. Y quieren que Dios los escuche y los escuche. Y ora por mi hermana porque necesito esto y no tengo trabajo y necesito acá y esto y esto. Y hoy sí, pero siguen en su pecado. Entonces así, pues Dios no les va a contestar. ¿Por qué? Porque son también pruebas para que cambiemos. Porque a veces no cambiamos si no es que nos vemos ya en las últimas. Ay, ya voy a cambiar porque ya estoy muy mal y ya hasta que reconocemos que andamos mal delante de Dios, que no estamos siendo agradables a Él y que por eso no nos escucha. Por eso sí nos escucha, pero no nos contesta. O sea, no nos da la solución. Entonces ya en las últimas también nosotros es cuando decimos, bueno, está bien, ya me arrepiento y ya queremos cambiar, ¿no? Y ya para cambiar, pues ya hay otro tiempo porque no es tan fácil tampoco, es un proceso. Entonces, bueno, dice aquí, porque yo soy el Señor, tu sanador. Vamos a ver, ahorita vemos cómo se escribe. Vamos a ver las palabras, como está el nombre de Dios, que es la H3068, el nombre de Dios, las 4 letras. El Señor, tu sanador, es la H7495 y esa es la palabra Rafa. Entonces decimos el Señor Rafa o Dios Rafa y significa remendar, pero es curar, remendar. ¿Qué nos hacen también cuando nos operan? Pues con puntadas nos cierran la herida. Entonces se refiere a curar y se traduce como arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurar y varias palabras que tienen que ver con sanidad. El diccionario Chávez dice sanar a alguien. También se traduce como médico, de ahí deriva la palabra médico. Y estas aguas dice que estaban amargas, pero es que no eran potables. Entonces Dios las hizo potables, dice que se volvieron dulces. Es como si fuera el agua de mar que es salada y así no es potable. Entonces el agua dulce es porque sí se puede beber, se puede tomar y no va a hacer ningún daño. Entonces vamos a ver cómo se escribe. Aquí está, es el nombre de Dios, las 4 letras, Rafa. Esta es una Resh, esta es una Fei y esta es una Aleph que es muda. Entonces, ahí. Entonces dice el Señor Rafa, el Señor mi sanador. Podemos decirlo entonces en guerra espiritual en contra de una enfermedad, ya sea natural o también espiritual. Podemos hablar este nombre, que es un arma espiritual, contra enfermedades y contra dolencias. Entonces decimos, en el nombre de Jesús declaramos sanidad en tal parte, en tal persona, en tal parte del cuerpo, digo, un órgano o alguna enfermedad. O el nombre de la persona, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, porque el Señor es el Señor Rafa. Ahí estamos diciendo, el Señor es su sanador, o el Señor sana, o el Señor es sanidad. Recordemos que las enfermedades no solamente son físicas, pueden ser enfermedades del alma, como algún dolor por algún sufrimiento del alma, pueden ser espirituales,
por una maldición ancestral que se va engendrando de generación en generación. Son maldiciones espirituales que vienen ocasionadas por demonios. También el cuerpo en enfermedades físicas normales, como de antibióticos, de patógenos así naturales, de virus o de bacterias, de hongos, que son cosas naturales. Y también puede ser una enfermedad por algún demonio que está metido en algún órgano, o por brujería, por hechicería. Y bueno, cualquiera de estas enfermedades, el señor Rafa las sana. Vamos con el señor Nisi o Dios Nisi. Entonces el nombre de Dios, las 4 letras, y tenemos Nisi. Le ponen doble S porque la S tiene un punto adentro, que significa que es una S fuerte. Entonces, bueno, es la Nun, la N, aquí sí pusieron vocales. Esta es una I, Ni, Si. Esta es otra I. Y esta es una Yod, que también se pronuncia como una I. Entonces es Nisi, el señor Nisi. Entonces van a escuchar que le dicen Hashem Nisi. Hashem porque es el nombre de Dios, Nisi. Vamos a ver que alzar una bandera puede simbolizar que esa bandera nos cubre, o que en nombre de esa bandera vamos a vencer, o que estamos diciendo ganamos con esa bandera. Fíjense cómo dice Salmo 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón. Un pendón es una bandera, un estandarte. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón, o sea, vamos a estar muy felices y levantaremos una bandera. Eso significa en el nombre de nuestro Dios. Entonces, vemos que es aquí alegría y levantan la bandera, pues más sería mejor que fuera la bandera con el nombre de Dios, ¿no? Sabemos que las banderas nos dan identidad también. Las banderas de cada país están identificando al país, por eso en la bandera tiene que estar descrito gráficamente algo de la historia del país, de la nación, de cómo se formó, en qué está fundada, cuáles son sus bases y sus fundamentos. Cuando fue aquí lo de la independencia con Miguel Hidalgo, ¿qué estandarte usó? ¿En nombre de quién iba? Pues de la guadalupana. Entonces también hay guerra de estandartes o guerra de banderas espiritualmente. ¿Cómo vamos a derribar los estandartes de los enemigos? Pues con las banderas de Dios, es muy fácil. Hay banderas con el nombre de Dios, podemos declarar banderas con el nombre de Dios que se estén moviendo sobre nuestros enemigos, o ángeles que estén moviendo las banderas sobre nuestra casa, porque esa es una casa de Dios. O hay banderas, podemos declarar banderas con el león de la tribu de Judá, o con el fuego del Espíritu Santo, o con todo lo que sea del reino de Dios. Podemos declarar banderas en contra de nuestros enemigos, y eso va a tener un efecto espiritual, por eso son armas de guerra. Vamos a ver en Números 10:14, dice: en primer lugar iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Judá. Cada tribu tenía su propia bandera, su estandarte. Eran estandartes más que banderas. Ya vimos, ¿no? La imagen, una bandera es horizontal y un estandarte es vertical. Bueno, entonces dice que en primer lugar marcharon bajo la bandera de Judá, o sea, la tribu de Judá, y que tenía como jefe a Naasón, hijo de Aminadab. Estaban marchando porque así Dios les había ordenado que cuando fueran a salir ya otra vez a caminar en el desierto, los 40 años que estuvieron en el desierto,
Dios les dijo que cada tribu se iba a poner en un lugar específico alrededor del tabernáculo y que a la hora en la que vieran que la nube de la presencia de Dios se levantaba, eso significaba que ya nos vamos para otro lado. Entonces tenían que empezar a marchar, pero ordenadamente. Esto se refiere a guerra espiritual, o sea, es profético de guerra espiritual. Se levantaba entonces la nube y empezaban a tocar las trompetas para que también había diferentes toques de trompeta para que se reunieran los principales de cada tribu o empezaron a caminar las tribus. Entonces eran las trompetas de plata las que se tocaban. Pueden verlo en Números 10 desde el principio. Y aquí va dando las instrucciones para que ya empezaran a caminar, ¿no? Entonces iban tribu por tribu. La primer tribu que se levantaba a caminar era la tribu de Judá. Entonces iban con la bandera ahí adelante los principales de la tribu y detrás venía toda la tribu. Entonces pues es igual ahora. Tenemos banderines, banderas, estandartes, pendones y varias cosas así que identifican a un grupo como al equipo de la selección nacional. Pues, ¿qué bandera tienen? Pues la de la nación, pero cada equipo también tiene sus propias banderas y sus propias identificaciones. Se identifican con diferentes símbolos y con diferentes banderas. Ya de hecho es un dicho decir mi bandera es esta, ¿no? Y yo camino con la bandera de tal cosa y en mi vida mi bandera es tal cosa, porque es algo que nos identifica. Entonces, para identificar a las tribus, pues cada una tenía su propia bandera. Vamos a Éxodo 17:15. Moisés hizo un altar al que puso por nombre El Señor es mi bandera. Aquí habían vencido a los amalecitas. Versículo 16, y dijo, la bandera del Señor en la mano, el Señor está en guerra con Amalec, de una generación a otra. Estamos en la versión Dios habla hoy. Dice, la bandera del Señor en la mano, el Señor está en guerra con Amalec, de una generación a otra. Ya ven que también cuando eran las guerras, iba el de hasta adelante, por ejemplo, en un caballo y toda la caballería atrás, ¿no? Y el de hasta adelante, o que era el rey o algo así, o el jefe del ejército, el capitán, iba con su bandera también. Entonces, vamos a ver aquí unas características. Dios le dijo a Moisés, bueno, Josué hizo, vamos al versículo 10, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, y luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué, fíjense que estuvieron hasta que el sol se puso, estuvieron peleando todo el día. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces, al final del día, Dios les dio la victoria. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Entonces ya Moisés hizo un altar y le puso por nombre El Señor es mi bandera. Ahora vamos a ver el versículo 9. Bueno, el 8, guerra contra Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec.
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces Moisés estaba con la vara de Dios en su mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, o sea, con la vara, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, Amalec prevalecía. Entonces, ¿por qué dijo al final edificó un altar? Edificó un altar y lo llamó El Señor es mi bandera. Levantaba él una vara y esa vara no tenía bandera, pero la bandera era Dios. El Señor es mi bandera. Entonces en arte se usan banderas con muchas figuras y con muchos símbolos, con nombres, con letras. También podemos declarar una bandera en nuestra mano o en la mano de ángeles con el nombre de Dios, y no necesariamente tenemos que tener una bandera física, porque en realidad Dios es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos cubre, el que nos identifica. Por eso el Señor es nuestra bandera y con esa bandera vamos a pelear y con esa bandera vamos a vencer. En el nombre de Jesús. Ahora fíjense qué es lo que pasa por no leer bien. Hicieron esta ilustración y le levantan las manos los dos que están ahí junto a Moisés, pero las manos no tienen vara. Esto está mal. Ya vimos que Moisés traía una vara. Esta ilustración sí está bien hecha. Dice, traía una vara en su mano. Esta está bien. Le levantaban los brazos y Moisés con su vara. Y la bandera, el Señor. Ahora, esta ilustración se me hace que tampoco es correcta porque Moisés traía la vara en su mano, no en sus manos. Bueno, eso creo. Por eso hay que leer bien y poner atención a los detalles, porque luego las películas nos cambian la jugada y andamos creyendo cosas que ni siquiera están en la Biblia. Bueno, ahora vamos con otro nombre compuesto de Dios. Es Hashem Shama o el Señor Shama. Aquí está el nombre de Dios y una Shin, una Mem y una Hei que al final es muda. Entonces es Hashem, el Señor, Dios, Shama. ¿Qué significa Shama? Vamos a ver. Ezequiel 48:29. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho el Señor. Bueno, es cuando Dios les dijo cómo iban a repartir el territorio de la tierra que habían conquistado. Y luego dice las puertas de la ciudad, versículo 30. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Entonces la ciudad de Jerusalén iba a tener 3 puertas. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá otra y la puerta de Leví otra. Del lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José una, la puerta de Benjamín otra y la puerta de Dan otra. O sea, son 3 puertas por cada lado. 3 por 4 son 12 puertas, 12 tribus. Cada puerta tenía el nombre de una tribu. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra. 34. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra y la puerta de Neftalí otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Hashem Sama.
Puede ser Sama o puede ser Shama, vamos a ver. Hashem, Shama, aquí tiene sh, una sh. Bueno, aquí está el nombre de Dios, la H3068. Y Sham es una Shin porque tiene un puntito arriba. Si no tuviera puntito sería un... No, sí tiene puntito, pero la Shin tiene el puntito del lado derecho y la Sin tiene puntito del lado izquierdo. Entonces es Sham. Partícula primaria viene de esta. Significa allí. Transfiriendo a tiempo significa entonces. A menudo de allí. Sentido espacial, allá o allí. Sentido temporal, entonces. Si estamos hablando del lugar, entonces es allí, allí o allá. Y también otro diccionario dice allí. Entonces sería, el Señor está ahí, o el Señor habita ahí, o el Señor está aquí en ese lugar. ¿En dónde? En la ciudad. Vamos a ver en Apocalipsis 21:12 de qué ciudad estamos hablando. Vamos al versículo 10 primero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Estamos en Apocalipsis y el ángel le está mostrando las cosas a Juan, teniendo la gloria de Dios. ¿Quién? La ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, descendiendo del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ya vimos alguna vez que la piedra de jaspe es roja, diáfana como el cristal, es transparente como el cristal. Y la gloria de Dios está en ella, pero porque Dios está presente ahí. La Nueva Jerusalén, bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita vemos. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Ya vimos que tiene cimientos y que son, bueno, lo vimos en otra clase. Esos cimientos son de piedras preciosas. Entonces toda la ciudad resplandece con muchos colores y que las calles son de oro. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son, en las puertas nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Es lo que habíamos leído en Ezequiel. Es cuadrada y entonces tiene 3 puertas por lado, son 3 por 4, 12 puertas, las 12 tribus de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces en las puertas están escritos los nombres de los hijos de Israel y en los cimientos los nombres de los apóstoles del Cordero. Vamos a ver quién es esa ciudad santa. En el versículo 1 dice, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, la ciudad santa es el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos.
y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces ahí es el Señor Shama, Dios Shama. O sea, Dios está aquí en la Nueva Jerusalén, en la Ciudad Santa. ¿Y quién es la Nueva Jerusalén? La esposa. La esposa ya sabemos que no es toda la iglesia. Es solamente parte de la iglesia que alcance el nivel de esposa. Pero bueno, proféticamente decimos que que la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, en la iglesia habita Dios. Somos tabernáculo de Dios. Por eso podemos decir y usarlo como un arma de guerra: Hashem Shama, el Señor Shama, o Dios Shama. Dios está aquí y le ordenamos a los espíritus que suelten a la gente, que suelten a los hijos de Dios, porque Hashem Shama, porque Dios está aquí. Cuando los demonios oyen esos nombres de Dios, se enojan mucho, les pega mucho. O sea, esos nombres tienen poder de Dios. Decírselos es para ellos un gran problema. Entonces les decimos: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de este cuerpo, que salgas de esta hermana, de esta hija de Dios, porque Hashem Shama, el Señor Shama, el Señor está aquí. Y se cumple la palabra de Dios, y como está la presencia de Dios, pues el demonio se tiene que ir. Vamos ahora con el Señor Mekadeshem, o el Señor Mekadesh. Aquí está el nombre de Dios, y la Mem, una Kof, Dalet, Shin, una Kaf y una Mem Sofit, una M final. Entonces dice: el Señor Mekadeshem. Aquí le ponen Mekadesh, yo creo que es abreviando. Mekadeshem. Vamos a ver qué es. El Señor santifica. Vamos a Levítico 28. Desde el 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Versículo 8. Está hablando de santifíquense, porque yo soy vuestro Dios. Versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Señor, que os santifico. Entonces dice: santifíquense, pero ¿quién es el que nos santifica? Por su presencia nos santifica a Dios. Y si nosotros lo dejamos, porque también Dios no nos va a torcer la mano para obligarnos a santificarnos. Él nos santifica siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, y nos santifica por su presencia en nosotros, por su Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver las palabras. El Señor, yo el Señor, le da H3068, que es el nombre de 4 letras, el nombre de Dios. Y os santifico, santificar es Kadash, es una raíz primaria, que es un verbo. Casi todas las raíces primarias son verbos. Y significa ser limpio. Ser, luego sigue un paréntesis que dice: hacer, pronunciar y observar como limpio. Ser limpio. Entonces Dios nos limpia, Dios nos santifica. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado y de toda maldad cuando oramos por maldiciones ancestrales. Nos arrepentimos de nuestros pecados y Jesús nos limpia con su sangre. Entonces, la palabra que estamos viendo, Hashem Mekadeshem, es el Señor que nos santifica. ¿Cómo podemos orar como arma espiritual con este nombre de Dios? Como arma espiritual, pues la santidad es el mayor atributo de Dios. Dios es santo.
Si nosotros estamos orando por quitar una inmundicia o por quitar la maldición de la, no sé, prostitución, pornografía, cosas de esas, de perversiones, pues entonces podemos nombrar este nombre de Dios, esta característica de Dios sobre esos demonios de perversiones y los echamos fuera en el nombre de Jesús con el arma de guerra del nombre de Dios, que es Hashem Mekadeshechem, o el Señor Mekadeshechem, y podemos decirle a los demonios: te vas en el nombre de Jesús, porque a esta persona, a este hermano, a este cuerpo, a este tabernáculo vivo, el Señor Mekadeshechem, el Señor lo santifica. Y entonces el demonio se va corriendo. Vamos ahora con otro nombre, Hashem Roi. Ponen Roi porque Roi significa pastor. Aunque ahorita vamos a ver el Salmo 23 como dice el verbo, que sería apacentar. Entonces es Hashem Roi. Esta es una resh. Esta allí es muda también. Y esta es una yod. Entonces es ro, aquí falta la o. Roi. Hashem Roi. Vamos a ver el Salmo 23. Es versículo 1. El Señor es mi pastor, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjense todas las características que tiene un pastor, ahorita las vemos. Vamos a ver la palabra en el original, que es Hashem, que es el nombre de Dios, de las 4 letras, es mi pastor. La H7462 se refiere a Ra'am, que es raíz primaria, un verbo, significa cuidar, apacentar un rebaño. Entonces es pastorear o un pastor. Podemos decir que el Señor es mi pastor, el Señor mi pastor, nada me faltará. Pues lo lógico es que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. O el Señor me pastorea, nada me faltará, por lo tanto es mi pastor. Entonces las características de un pastor pues son que tiene un rebaño, que lo alimenta, que lo cuida, tiene una vara y un báculo, y el pastor pues ayuda a las ovejas que están por parir. Con la vara también les puede dar unos golpecitos para que le sigan, para que lo obedezcan. Con el cayado las jala del cuello. Y bueno, vamos a ir leyendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces un pastor hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En paz y en bendición me pastorea. Nada me falta. Todas estas características de lo que hace el pastor es lo que hace Dios por nosotros, y nosotros podamos orar con este nombre del Señor es mi pastor, Hashem Roi, para intercesión, para liberación, para que Dios cumpla su palabra en todas estos detalles. Entonces, nada me faltará, porque Hashem Roi, porque el Señor Roi, porque el Señor es mi pastor. Y lo declaramos ese nombre, y entonces Dios va a hacer cosas por esa persona por la que estamos orando, o por nosotros mismos. Es una arma de guerra. En lugares delicados pastos, en paz y en bendición me hace descansar junto a aguas de reposo. Conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de mi nombre. Digo de su nombre, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temeré porque el Señor es mi pastor.
Me harán justicia en este caso porque el Señor es mi pastor. Dios hará justicia en medio de mis enemigos. Me hará justicia porque Él es mi pastor. Su vara y su callado me infunden aliento. Sigo adelante porque Él es mi pastor. Hashem Roy, el Señor Roy. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor me unge porque es mi pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán porque el Señor es mi pastor. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Tengo vida eterna porque el Señor es mi pastor. Investiguen por qué se les pone aceite a las ovejitas, por qué se les baña con aceite. Investíguenlo para que vean qué es lo que hace un pastor con aceite en las ovejas. Ahora vamos con Hashem Shalom o el Señor Shalom. Dios Shalom. Aquí está el nombre de Dios, 4 letras. Y aquí está la Shin, aquí sí hay vocales. Aquí está una A, Sha, Sha, con un puntito aquí es una Shin y con un puntito acá sería una Sin. Shin, Sha, esta es una L, Shalom, con el punto arriba es una O, Shalom y una M final. Entonces es el Señor Shalom, el Señor mi paz. Vamos a ver el versículo y vemos Jueces 6:24 dice, y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Hashem Shalom o el Señor Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Vamos a ver la palabra. Edificó allí Gedeón altar a el Señor, el nombre de Dios, las 4 letras, el Señor, al que llamó el Señor Shalom, el Señor, el nombre de Dios, y la H7965 que es Shalom. Aquí ven las letras más simples. Esto es una Shin, una A, una Lamed, L, la O, aquí hay una Yod para hacer la Oi y, bueno, no sé cómo se pronuncia, y la M, Shalom. Y aquí el significado dice seguro. Shalom significa seguro, estar seguro. Es decir, bien, feliz, amistoso, bienestar, por ejemplo, salud, prosperidad, paz. O sea, ven que si directamente, pues este diccionario dice que es seguro. Si estás seguro, pues estás en paz. Vamos a ver otro, el diccionario Chávez dice paz. Lo primerito que dice es paz. Y el shalom, en paz, pacíficamente. Shalomí, el hombre de mi paz. Shalomí, mi hombre de confianza o mi íntimo amigo. Así se le llamó a Judas. Bienestar, integridad. Be Shalom, en paz, es decir, sin daño alguno. Y fórmula de saludo que destaca la integridad personal. Shalom lach, la paz sea contigo. Ha shalom atah, te va bien, estás en paz. Vamos a ver el diccionario Vine. Porque todos en este mundo, en este planeta, pues lo que más buscamos es paz, ¿no? Y paz con Dios. Bueno, debería de buscar la gente, lo que más necesita más bien. Lo que más necesita el mundo es paz con Dios, estar en paz con Dios, estar bien con Dios. Y esa paz entonces Dios nos la da
y ya tenemos paz en todas las áreas, en todos los aspectos. Si tenemos paz es que estamos bien en todo. Entonces Dios nos da esa paz. Dios es el Dios de paz. Entonces dice Shalom en el diccionario Bain: paz, integridad, bienestar, salud. Esta es una raíz semítica muy común cuyo significado es paz en acádico, barítico y en otros idiomas. Shalom es un término muy importante en el Antiguo Testamento que se ha conservado en hebreo mishnaico, rabínico y moderno. O sea, desde el tiempo de Jesús se utilizaba también esa palabra. Hoy en Israel la gente saluda a un visitante con las palabras Ma Shalomka. ¿Cuál es su paz? ¿Cómo está? Así como que ¿cómo está tu paz? Y le preguntan acerca de la paz, bienestar de su familia. Y bueno, ya vienen aquí muchas características y ejemplos. Cuando saludan a una persona le dicen Shalom o le dicen Be Shalom, ten paz. Aquí, por ejemplo, dice Shalom es una condición del alma y de la mente que incentiva el desarrollo de facultades y capacidades. O sea, es una condición del alma tener paz y de la mente que incentiva el desarrollo de facultades y capacidades. Si tenemos paz, podemos tener más facultades y más capacidades. Si no tenemos paz, estamos preocupados y preocupados y preocupados y no nos podemos desarrollar bien, ni siquiera mentalmente. Este estado de bienestar se experimenta tanto en el interior como en el exterior del ser. En hebreo, esta condición se expresa con la frase Be Shalom, en paz. Be Shalom, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, Shalom, el Señor Shalom, o Hashem Shalom, es el que nos da paz. Podemos orar por intercesión, podemos orar por liberación en guerra espiritual y declarar la paz de Dios en alguien que no la tiene. Siempre que alguien necesita liberación, no tiene paz. Siempre que hay guerra espiritual, siempre buscamos la paz. O sea, con la guerra vamos a buscar la paz de la gente. ¿Por qué? Porque los demonios están oprimiendo. Entonces hay que hacer guerra para que dejen de oprimir y entonces venga la paz de Dios sobre la gente, sobre nuestro país, sobre nuestro mundo. Hay que pedir esa paz declarando que el Señor es paz, el Señor nos da la paz, el Señor es Dios de paz. Vamos a buscar por último Dios de paz en el nuevo pacto. Y dice Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Así se despide, ¿no? En Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces podemos aprendernos estos versículos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Así lo declaramos a la gente, a nuestra familia, a México. Vamos a ver otro. Segunda de Corintios 13:11, saludos y doxología final. Por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es Filipenses, entonces está hablando Pablo, ¿no? Y el Dios de paz estará con ustedes. Y Hebreos 13:20 es la bendición final. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por hoy terminamos. Dios tiene más nombres, muchos más nombres, pero pues por hoy hasta aquí llegamos. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y les dé paz en todo lo que hagan.